Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos ya, como lo conocen, empezando nuestra tercera temporada y para quienes no nos han visto y no nos han escuchado hasta el día de hoy, pueden ver los anteriores episodios del Poder de la Transformación en nuestro canal de YouTube. Toda la información la tienen aquí para que puedan visitarnos también en nuestras redes sociales, en TikTok. Siempre estamos subiendo algunos clips de las frases más importantes de nuestros invitados para que usted no deje de perderse cada uno de nuestros programas. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es un tema muy bonito porque yo creo que todos ustedes que son parte de esta linda comunidad y de esta linda familia, en algún momento, así como yo, han pasado por momentos difíciles, por momentos de crisis, tanto personales como generales, porque obviamente en la sociedad y en el momento en el que estamos viviendo como país y en el mundo en general, vemos que hay tantas tragedias, tantas catástrofes, la inseguridad, esta situación que nos tiene con tanto temor a veces de salir a las calles, de no saber si salimos y vamos a regresar con vida a nuestros seres queridos y, por supuesto, pérdidas familiares, pérdidas laborales, tantas situaciones que nos han llevado a una situación de crisis, pero que, como siempre lo decimos en este espacio, de cada crisis podemos encontrar una nueva oportunidad. Y cómo en los momentos difíciles podernos sostener, yo estoy completamente segura que nada mejor que sostenernos de la mano de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo fortalecer nuestra fe en momentos de crisis, junto a un invitado muy especial. Y siempre digo que mis invitados son especiales porque no solo son invitados, sino que son mis amigos y son personas de las que yo aprendo muchísimo y ustedes también aprenden en cada uno de nuestros programas. Así que quiero saludar al Padre Ángel Clavijo, que se encuentra con nosotros, darle, Padre, la más cordial de las bienvenidas. Gracias por ser parte de la familia del Poder de la Transformación. Muchas gracias, Denise, por esta invitación tan bonita que me has hecho y a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven por las redes sociales. Mis bendiciones y espero también poder ser instrumento del Espíritu Santo para poder ayudar y poder también dar los diferentes consejos que necesitan en una sociedad que lamentablemente poco a poco se ha ido alejando del centro que tiene que ser Dios. Y cuando la sociedad se va alejando del centro que es Dios, entra en crisis porque no puede ver el rostro de Dios, se entristece y día a día esa tristeza se va convirtiendo en violencia. Los que son psiquiatras saben que el ABC de la psiquiatría es tristeza, agresividad es síndrome de tristeza, porque siempre aquella persona que es triste es agresiva. Y vemos en la actualidad, ¿no? una sociedad muy triste, una sociedad muy agresiva, una sociedad que se ha olvidado de su principio, que es Dios, y ha puesto otras cosas que no son Dios. Padre, usted ha dicho algo que es clave y realmente ha partido de un tema del que yo creo que los seres humanos nunca se escapan, pero cómo lograr no quedarnos allí y no caer justamente en esa amargura, en esa agresividad, producto de la tristeza, porque ¿quién no ha experimentado tristeza a lo largo de su vida? Por diferentes circunstancias, pero ¿cómo hacer, Padre, para no dejarnos vencer de esos momentos de profundo dolor? Es que claro, es que muchas veces pensamos que Dios es el causante de la tristeza. Primero, tengamos presente de que Dios nunca es el Dios malo que Él me manda esta tristeza. No, Dios no lo quiere, Dios lo permite, pero el principal causante del dolor, de la tristeza, es el mismo hombre que se ha apartado de Dios. E incluso a pesar de las dificultades, Dios está a tu lado. A veces nosotros tenemos pensado en un Dios allí
lejitos, lejanito, bien puesto, bonito, pero en realidad ese no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es un Dios solidario. Él se hizo hombre, Él se encarnó, asumió nuestra naturaleza humana y se hizo también sacrificio. Asumió las debilidades, nuestras debilidades, y por eso también aquel que más conoce del sufrimiento es el mismo Dios. Ahora, padre, usted mencionaba que justamente, ¿no? Dios permite a veces que el ser humano transite por momentos difíciles. ¿Para qué lo permite? ¿Por qué le digo esto? Porque de repente hay personas y que a veces nos cuestionamos y decimos, no entiendo por qué está sucediendo esto, si yo quería lo contrario, si yo luché, si yo busqué, o hay personas que dicen, ¿por qué Dios permite que un niño de repente tan pequeñito fallezca o sufra una enfermedad terrible, un cáncer o algo por el estilo? Lo que pasó en Turquía, padre. ¿Por qué Dios permite eso si seguramente muchas personas no lo merecían? Quizás otras a veces merecen, creo que todos los seres humanos en algún momento de la vida, de hecho, por mínimo que sea, necesitamos como ese remesón que nos haga reaccionar. Pero quizás en catástrofes o en situaciones como las que le estoy ejemplificando, un niño no merece sufrir de cáncer. Familias enteras no merecían quedarse debajo de los escombros y vivir lo terrible que vivió Turquía. ¿Qué lección hay que sacar de allí? Vuelvo y repito. Dios no es el causante. Ya. El ser humano, cuando se aleja de Dios y deja de servir a Dios, entonces allí incluso la misma naturaleza, como empieza, en lugar de, no, porque el hombre ha dejado también de cuidar, de cultivar eso que Dios le ha puesto en sus manos, que es cuidar la creación. Entonces, como el hombre ha sido el causante mismo de todo esto, causa del pecado original, entonces recuerda que desde el día por el pecado de Adán y Eva, el pecado original, nuestra naturaleza quedó herida por ese pecado. Entonces, ya queda una fragilidad allí humana. Y Dios no quiso que pecara el hombre. Entonces, el hombre, por libre y voluntariamente, eligió desobedecer a Dios. Pero a pesar de todo, Dios no lo abandona. Es decir, Dios sigue actuando a pesar de la misma fragilidad. Y si muchas veces Dios permite estas dificultades, decía un santo, bendita crisis que me hizo clamar a Dios, que me hizo clamar a Dios, doblar rodillas, porque tal vez si no hubiera pasado esto, te hubieras olvidado de Dios. Ahora, ¿Dios es malo porque lo permite? No, porque Él no es el causante. Acuérdate que si el hombre le dio la espalda a Dios y dijo, no te serviré, lo mismo que le dijo Satanás a Dios, no serviré. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Si tú no le sirves a Dios, a ti tampoco no te sirve. Y entonces, esa es la causa también de que la naturaleza empieza a actuar de esa manera. Y esa entonces sería una de las principales lecciones. Una vida lecciones. Donde nosotros no le servimos a Dios, como usted dice, desde cosas básicas, padre. Cuidar la naturaleza. A mí me sorprende todavía y me horroriza cuando a estas alturas de la vida, cuando se habla de tanta tecnología, cuando las personas a veces caen en creer que lo saben mucho y que vivimos en un mundo muy desarrollado, pero uno va por la calle y todavía ve personas que sacan la mano del auto, del carro y tiran basura. Lo hemos visto ahora con tantas inundaciones, cuánta basura en las alcantarillas porque las personas no crean conciencia. Entonces, y echan la culpa, ay, es que mira Dios, que tú mandas la lluvia y se inunda. Y si no hay lluvia, la sequía. La sequía, pero claro. Siempre nos quejamos de algo y luego no nos damos cuenta que nosotros somos los causantes para que se inunden las cosas. Ahora, entonces ahí está la lección, ¿no? Nosotros no le estamos sirviendo a Dios y no estamos cuidando lo que Dios nos dio, luego no nos quejemos de las consecuencias. Claro, no nos quejemos de las consecuencias porque Dios siempre está allí. Dios siempre está a tu lado. Incluso en el sufrimiento, allí está Dios. Porque recuerda que Dios ya sufrió. Y cuando uno está sufriendo, padeciendo una enfermedad complicadísima,
está Dios también allí, clavado contigo en la cruz. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que la abraces, abraces la cruz, abraces tu dificultad y puedas decir, Señor, lo acepto, porque tú lo aceptaste. Y bendito el sufrimiento que me purifica, que me ayuda a crear virtud y me ayuda a ser mejor. Ahora, padre, usted ha dicho algo que me parece maravilloso también porque usted habla de la aceptación. Y justamente en algunos avances de esta tercera temporada nos enfocábamos mucho en este programa y queremos hablar mucho del tema de aprender a fluir, porque a veces los seres humanos permanecemos todo el tiempo en estado como de resistencia, de lucha, ¿verdad? Y a veces se nos hacen los días y la vida insostenible porque no fluimos, porque no entendemos, porque no entregamos. Es fácil decirlo, padre, yo lo digo, pero a veces también me cuesta. Pero ¿cómo poder entregar esa angustia, ese dolor, esa tensión, para caminar un poco más ligeros y confiar que Dios es el que va a hacer su voluntad y el que nos va a guiar y el que nos va a ayudar? Mira, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo les aliviaré. Pero en ningún momento el decir, vengan a mí, no te está diciendo, ven que yo te voy a liberar de este sufrimiento, de esta dificultad. Porque el camino de la vida cristiana tiene forma de cruz. El camino que nos lleva al cielo tiene forma de cruz. Cristo lo ha elegido y si tú lo miras desde los ojos de la fe, tú verás una cruz hermosísima que Dios tiene para ti. Claro, no es lo mismo mirarlo con un plano horizontal que ya mirarlo con los ojos de Dios y verás cómo Dios te va preparando ese camino y Él siempre tiene que estar delante de nuestra vida. Porque cuando tú te quieres poner delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué esto? Le empiezas a reclamar como Pedro, el Señor te puede decir, detrás de mí, Satanás, o apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. O como el ejemplo, padre, y que incluso una frase similar la he leído en la oración a Jesús de la Divina Misericordia, pero es el ejemplo perfecto, creo yo, de cuando vamos al médico, ¿verdad? Vamos al médico porque queremos que nos cure y que nos diga qué tenemos, pero nosotros le decimos cómo hacer, pero no, doctor, esa pastilla no me va a tomar porque me hace daño, pero mejor mándeme esto. Entonces, o vamos al médico o no vamos. Por ejemplo, el médico te manda a poner una inyección que es dolorosísima y tú dices, no, doctor, por favor, no, mejor mándeme tal pastilla. Oye, pero sabes que está fuerte la infección y que sabes que con esta viconcilina, con esta inyección gentamicina o lo que sea, no quiero aquí hablar de marcas, pero eso te va a ayudar muchísimo para calmar el dolor. Pero, entonces, pero nosotros no queremos. Entonces ahí estamos en resistencia. Estamos en resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ante la dificultad, ante las dificultades, hay que saber abrazar la cruz. Abrazar la cruz. Vengan a mí los que estén cansados, que yo me carguen con mi yugo que es suave, mi carga ligera. Es decir, aprende a confiar en mí. Confía y verás, si tú confías en el Señor, todo es llevadero, no te vas a angustiar nunca y sentirás la paz que necesitas, sentirás esa paz que necesitas, porque es Dios actuando en tu vida. Y a veces nos ponemos también a reclamar al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Claro, empiezas a renegar y preguntándote el por qué. Haciendo una pregunta, el por qué no tiene respuesta nunca. Más bien, el para qué sí tiene respuesta. El para qué permite Dios esto. Ponte a reflexionar. Porque si tú no hubieras pasado esto, tal vez no hubieras ganado estas virtudes, no hubieras ganado la fortaleza, no hubieras conocido a tal persona, ¿ya? Entonces, el para qué siempre está. ¿Para qué? Para la conversión. Ahora, padre, una pregunta que también la he escuchado y la he conversado, ¿verdad? Cuando hemos tratado estos temas con amigos conocidos, y me dicen, yo confío, yo creo en Dios, yo oro, yo confío, pero en el momento de angustia o cuando siento miedo o cuando estoy solo,
yo sé que Dios me ama y que está conmigo, pero físicamente no lo veo, no lo siento, entonces me sigo sintiendo solo. ¿Cómo hago para sentir su presencia y decir, no, Él está conmigo? Yo sé que está conmigo, pero no lo siento como si estuviera mi papá, mi hermano, porque obviamente no lo vemos. Mira, hay muchas cosas que no lo vemos, Ujú, pero están allí. ujú, No vemos el oxígeno, pero es necesario para ujú, la vida. No vemos la electricidad, pero vemos cuán útil es para que funcionen las cámaras, funcione la misma radio. ujú. Eh, no vemos nuestra alma, pero sabemos Exacto. que tenemos inteligencia, voluntad, conocemos, sabemos amar. Entonces hay muchas cosas que no lo vemos, pero están allí. Ujú. Ahora, no es necesario ver a Dios, porque Dios está allí. Hay que saber confiar. El decir yo confío en ti, Señor, es también saber ponerse en sus manos, y dar ese salto de fe. Porque las cosas de Dios, si lo vemos de un plano meramente humano, vamos a Ujú. entrar siempre en crisis. Porque el hombre cuando no se encuentra con Dios entra en crisis. Es como el niño cuando busca a su papá, llora buscando a su papá. Ujú. Pero cuando siente, escucha, tiene la paz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Necesitamos encontrarnos con Dios. ¿En dónde? En la oración. Nosotros nos olvidamos de que somos un cuerpo espiritualizado, de que el ser humano es, digamos, el horizonte donde se junta cielo y tierra. Dios, y por eso nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios habita en nosotros. San Agustín decía, Ujú. tarde te amé, oh hermosura tan bella y tan antigua, tarde te amé. Yo te buscaba fuera de mí cuando tú estabas dentro de mí. Entonces, Dios está allí. A través del Solamente, Espíritu solamente, Santo. claro, porque Dios te habla en tu corazón, Y pero eso tú no justo, lo dejas actuar a Dios muchas veces. eso padre quería preguntarle y decirle, porque hay personas también, y hasta yo también he pasado por eso de decir, eh, oro, pido, pero ¿cómo sé cuál es la respuesta? ¿Cómo sé Dios que me está hablando? ¿Cómo lo siento, Padre? Y usted acaba de decir, y Dios nos habla en el corazón. Me pregunto yo, le hago a usted la pregunta, de esta frase también muy escuchada, cuando las cosas vienen de Dios dan paz. Ujú, Entonces, esa es una forma de escucharlo a Dios. ¿De qué claro. otras formas puedo escucharlo para decir, él quiere esto de mí, voy a ir por este camino? Por ejemplo, cuando tú le pides algo y ves que no ocurre, Ujú, entonces significa de que no es que Dios no te ha escuchado, Dios te ha escuchado, pero tal vez está preparando algo mucho mejor para ti, ujú, o tal vez no es el momento oportuno para que tú recibas eso. Y necesitas madurar. Es como, por ejemplo, un niño, un bebé, que quiere un teléfono celular, todavía no está en la edad para tener un teléfono celular. ujú, O digamos, quiere utilizar un cuchillo, ¿sabes? Quiere jugar con el cuchillo y el papá no le da. El niño piensa que el papá es malo porque no le da el cuchillo. ujú. Pero el papá sabe por qué le niega, porque sabe que está pequeño y se puede cortar. Entonces, muchas veces nos encaprichamos. Pensamos que Dios es una máquina de Coca-Colas, que yo le meto una moneda Y y voy me a tiene que recibir. conceder. Ujú, No, Dios no es así. Dios no ujú, piensa como los hombres. Dios sabe más que ti, más que tú y yo. ujú. Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios no eres nadie. Entonces tú necesitas, al momento de orar, entregas tu vida al Señor y confías en que ya Dios te lo ha concedido de muchas maneras. Entonces, y si no ves esos frutos todavía, bendito sea Dios, porque tú me lo estás preparando, me estás preparando para recibirlo. Y tener esa firme confianza. Hoy en día la humanidad le ha perdido la confianza a Dios. Y eso hay que mejorar, porque Dios está allí. Ujú. Y tú, mi querido radio escucha, que nos estás viendo por las diferentes redes sociales de esta prestigiosa institución, trata de recuperar la confianza con Dios, ¿ya? Porque vivimos en una sociedad desconfiada, pero de Dios no hay que desconfiar,
porque Dios sabe más que ti. Dios sabe más que ti. Padre, justamente usted mencionaba el tema de poder llevar la cruz al inicio de la entrevista. Yo le pregunto, esta vida, la vida que tenemos aquí en la tierra, es una vida pasajera, porque nos estamos preparando para la vida eterna. Eso es lo que hemos aprendido y lo que creemos quienes somos creyentes en Dios. Nuestro futuro es el cielo. ¿Eso quiere decir, Padre, o no necesariamente quiere decir que por eso tenemos que venir a esta vida a sufrir? Porque hay muchos casos de personas que dicen, pero es que ¿para qué uno viene a esta vida a sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir aquí para ganarnos el cielo y mientras tanto transitar un camino de mucho dolor? ¿Cómo consolar a esas almas, a esas personas? ¿Cómo consolar? Primero, sabiendo de que el culpable no es Dios. ¿Ya? Por el pecado original, todo se distorsionó. El hombre, cuando estaba en el paraíso, tenía una comunión perfecta con Dios. Era amigo de Dios. Tenía estos dones preternaturales, no sufría, era íntegro, era amigo de la creación. Entonces, cuando el hombre le da la espalda a Dios por la desobediencia a través del pecado, ahí comienza todo esto, se destruye esa comunión con Dios. Entonces, ya queda herida la naturaleza humana, queda herida la naturaleza humana. El mundo queda también con esa rebeldía, Entonces, el decir, es que vengo a este mundo a sufrir, no es que tú vienes a sufrir, es que el causante del sufrimiento es el mismo hombre, la misma injusticia que lo causa el mismo hombre. A ver, si todos buscáramos el bien común, qué distinto fuera. Claro. A ver, el que más tiene que, si Dios te ha dado más, tú tienes que buscar también la equidad, ¿ya? Y eso no es ni socialismo, ni comunismo, ni nada de eso. Eso es equidad. Pero muchas veces el que más tiene, más quiere tener. Eso no puede ser. Y un poco es cerrando el círculo, Padre, de lo que usted nos mencionó al iniciar esta entrevista, es dar, nosotros también darle a este mundo, darle a la naturaleza lo que le falta, dar un poquito de todo lo que nos ha dado Dios, porque lo que el hombre pueda llegar a hacer es tan poquito, por mucho que nos parezca, en comparación a lo que Él nos da, Padre. Nos quedan pocos minutos y a mí se me quedan muchas preguntas por hacerle. Creo que vamos a tener que hacer otra entrevista. Bueno, pero cuando tú quieras me invitas y yo vengo con mucho gusto. Gracias, Padre. Sí. Pero en estos pocos minutos que nos quedan, demos una palabra de aliento, Padre, para las personas que en este momento nos están viendo y que están atravesando una etapa muy dura de su vida. La enfermedad de un ser querido, que es una de las cosas más duras que a uno le puede pasar. Personas que a lo mejor están sin empleo, que en esta época también es tan dura y tan difícil. Personas que anhelan ser padres y no han podido. Y así tantos casos, ¿verdad, Padre? ¿Cómo darles una palabra de esperanza para que no pierdan la fe y se acerquen a Dios? Primero, si has renegado de Dios, pídele perdón a Dios, porque Dios no es el causante de tu dolor, de tu sufrimiento. Trata de tener esa paz. Vuelve a Dios y trata de confiar más en el Señor. Trata de confiar más en el Señor. Si eres católico, vuelve a los sacramentos. Anda a misa diaria, reza el Santo Rosario. Ten una vida, un plan de vida que te ayude a tener comunión con Dios. Solamente Dios le da paz al ser humano. Bueno, y si tú formas parte, tienes otra fe, profesas otra fe, eso, confía plenamente en el Señor. Confía plenamente en el Señor, porque Dios nunca abandona a su criatura. Dios es un Dios bueno que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, sobre justos y sobre pecadores. Y Dios nos invita a ser santos. Esa es la llamada. La santidad, para ir al cielo tenemos que ser santos, esforzarnos por buscar la voluntad del Señor. Empieza a hacer la voluntad de Dios. No te quedes anclado en el pasado, en que es que sufrí mucho, es que me pasó esto, esta dificultad. No, vive en el presente. Dios te da la oportunidad de enmendar todos los errores del pasado y saber de que
el futuro, de que el pasado solamente serán experiencias para edificar mi futuro mejor. Qué lindo, padre, qué lindo realmente. Y le hago una pregunta, cortita, ya nos despedimos. Cuando usted habla de santidad, a veces es una palabra, una expresión que los seres humanos lo ven muy lejano. Dicen, no, la santidad no es para mí, yo que soy tan pecador. Pero yo siempre recuerdo esta frase, y usted me va a recordar quién la dijo, padre, si San Juan Bosco o Domingo Sabio. Pero ellos siempre decían, o uno de los dos decía, la santidad consiste en estar siempre alegres. Don Bosco. Don Bosco. Y también Santo Domingo Sabio decía, morir antes que pecar. Entonces, esforcémonos por... La santidad está en hacer bien las cosas por amor a Dios, ofreciéndola. Si, todos los días, por ejemplo, tú, haciendo bien tu trabajo de periodista, te vas santificando poco a poco y teniendo presencia de Dios en todo momento. Y al hacerlo bien, por amor de Dios, ofreciéndolo a Dios, te vas santificando. Y tú serás el rostro de Dios para las otras personas. Qué lindo, padre. Realmente creo que ha sido una conversación muy fructífera, muy bonita. Le queremos agradecer de corazón a usted por compartir con nosotros este mensaje que estoy segura que a más de uno aquí en la comunidad del Poder de la Transformación le va a llegar al corazón y los va a ayudar. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Denise, y les doy mi bendición. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Padre. Dios les bendiga y que siempre confíen plenamente en el Señor. Así es, y con esta maravillosa despedida, con la bendición del Padre Ángel Clavijo, que el día de hoy nos acompañó aquí en el Poder de la Transformación, nosotros nos despedimos y los invitamos a que nos sigan, que vean este episodio, que vean los demás programas del Poder de la Transformación si no los han hecho en nuestras redes sociales. Aquí, como siempre, les dejamos toda la información también para que lo escuchen a través del dial 1190 AM de UCSG Radio. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la